Hola, buenas tardes. Bien, les voy a dar una de las últimas sesiones del cuatrimestre. Faltan más clases, pero a nivel de contenido del taller de la de revistas, taller editorial de la universidad, digamos que es de los últimos contenidos. Bien, el tema es las revistas y las líneas editoriales. Es un tema que con alguna, en alguna ocasión ya ya lo he tratado, pero ahorita con mayor profundidad. Bien, todas las revistas, incluso la nuestra, tienen una línea editorial. Esta es la que de alguna manera dirige los destinos de una publicación, hacia dónde va, hacia dónde se encamina, qué ideología posee, a quién reprueba y a quién aprueba y a quién veta. Y estas dos inocentes portadas que vemos aquí, en apariencia son inocentes, ¿no? Sin embargo, este tipo de publicaciones en ciertos momentos toman partido y después de tener a un grupo de lectores asiduo, un grupo de lectores que cotidianamente los lee, eh, emiten de alguna manera directa o veladamente opiniones en contra del poder. Los grupos de poder descubrieron hace mucho tiempo que era necesario tener el control de los medios de comunicación y han ido por todo. Antes estaba un poco más diversificado, en la actualidad se han concentrado en pocas firmas, en pocos dueños, y esto afecta a todo el mundo y particularmente en México. Si nosotros nos tomamos la molestia de escuchar radio, ustedes van a escuchar el nombre ya de grandes corporaciones que tienen estaciones de radio en todo el país y que su voluntad, lo que los mueve no es informar. Y eso debe de quedar muy claro, no es informar, sino generar propaganda a favor o en contra de sus adversarios. Ellos lo que quieren son los controles de todos nosotros y eh, necesitamos tener un pueblo o una comunidad que tenga la habilidad para identificar este tipo de controles, para evitarlos, para evadirlos y para de alguna manera tener una mejor conciencia en varios rubros, no solamente el político, económico, social, la ecología. Entonces estas portadas que vemos aquí inocentes, que hablan de cosas banales, triviales, que no nos deberían importar, en algún momento juegan a favor o en contra de los intereses, de sus propios intereses, ¿no? Cuidan sus intereses. ¿Hay alguna referencia histórica en torno a la propaganda? Se habla de que en 1916 en Estados Unidos la población era muy pacifista, no veía ninguna razón para involucrarse en un conflicto bélico y los dueños de armas, los dueños del país creían conveniente la participación y el presidente crea una comisión que se llama la Comisión Krill. ¿Qué tenía de misión esa comisión? La de persuadir, convencer a una población pacífica y convertirla en una guerrera. Y así fue. En solamente 6 meses, imaginen ustedes qué sucedió. Yo voy a dar un ejemplo que me sucedió a mí en mi propia vida. Yo era quizá un adolescente, un joven, cuando la guerra de Irak y los Estados Unidos pretendían invadir Irak. Lo que uno veía en la prensa era que Saddam Hussein era un desgraciado, un loco, que tenía en sus manos poderío nuclear, que podía acabar con el mundo. Eh, Hoy sabemos que era un país del tercer mundo, que venían de una guerra de varios años con otros países, que estaban debilitados en muchas cosas, que no tenían la capacidad bélica que decían los Estados Unidos y a Inglaterra, de tal manera que a todo el mundo nos convencieron de que era necesario atacar, atacaron, hicieron pedazos el país y se quedaron con sus recursos, que eso era lo que verdaderamente pretendían. Hoy se ha demostrado que ninguna de las cosas que aseguraban los medios era verdad, pero bueno, fue todo el poder de la propaganda que nos persuadió, que nos obligó a pensar, nos configuró. De hecho,
es una especie de manufactura ideológica lo que nos venden, ¿no? Entonces hay que estar alertas en ese sentido. El control de los medios, el papel de los medios, había que pensarlo, habría que saber hacia dónde se encaminan y cuál es su función. Si ustedes se ponen a ver un noticiario de cualquier cadena nacional en México, ustedes van a ver que una parte importante de las noticias son pseudonoticias, es decir, no son noticias, es decir, mataron a un niño en tal parte, diariamente matan niños lamentablemente. La señora tal salió vestida de cierta manera y no es propio. Cosas que son absolutamente banales. El chupacabras, aparece el chupacabras y entrevistas con alguien que lo vio, que alguien que aseguró que lo tuvo cerca, y pasan los años y dice, oye, el chupacabras ya se murió, nada más viene un ratito. Son pseudo noticias que son convertidas en noticias, ¿no? Los vemos hoy en los medios digitales también. Si nosotros somos presa de estos microvideos del TikTok, que son sumamente adictivos, uno puede meterse a uno y se divierte. Como juegan con la atención, hay estudios acerca de que tenemos un pequeño espacio de atención, pues te cambian el video y va otro y va otro. Y si no te pones vivo, puedes pasarte 3 horas perdiendo la vida en cosas triviales, porque siempre habrá una nueva broma, siempre habrá un nuevo chacoteo, siempre, y la vida lamentablemente no se vive de eso, ¿no? Entonces, todo tiene una especie de rigor científico y manera o la pretensión de controlar ideológicamente a las personas. Un autor norteamericano, Noam Chomsky, junto con otro, hicieron un texto y ellos identificaron 5 filtros. Sigue vigente su teoría. Estos filtros son el dinero, la publicidad, las fuentes, el flag y unas frasecitas que al final les explicaré. El dinero es que lamentablemente los medios tienen un dueño y ese dueño pertenece a un grupo empresarial generalmente, y este grupo va a cuidar su, su dinero, va a cuidar sus intereses, sus políticas, y un medio de comunicación difícilmente va a sobrevivir sin el dinero. Entonces, desde ahí hay una especie de tendencia para cuidar los intereses. Si ustedes saben, por ejemplo, es muy difícil conformar un sindicato en una gran corporación. Grandes corporaciones se crean sindicatos simulados, y de esos temas se habla poco. ¿Por qué? Porque estos anunciantes pues subsidian medios o son dueños de medios de información, de revistas, de periódicos, de cadenas de televisión y radio. El otro filtro es la publicidad. Si yo voy a anunciar Sara, no sé, que se habla de que explota niñas en países subdesarrollados para la confección de sus ropas, difícilmente el medio tratará de la explotación infantil, o lo hará muy veladamente. ¿Por qué? Porque su anunciante tiene ese tipo de prácticas, ¿no? El tercer filtro son las fuentes. Todas las instituciones públicas y privadas tienen canales de información. Estos canales son gente que escribe una nota y la envía a un medio, y ya no hay necesidad de tener un reportero en cada lugar, porque además sería muy costoso. Y como ya vienen maquilladas estas informaciones, se dan a conocer, y obviamente se disimulan algunas cosas y otras se ocultan, ¿no? Eh, Sabemos, por ejemplo, en México tenemos desde hace décadas información de que nuestro sistema de salud, hoy lo estamos viendo con la pandemia, es muy débil. De hecho, si nosotros nos podemos a medir cuántos médicos hay por cada habitante, tenemos de las estadísticas más bajas del mundo. Estamos a nivel de países subdesarrollados. Pero si las notas de la Secretaría de Salud de algunos gobiernos anteriores hablaban de las bondades, hemos logrado avanzar, y esas notas vienen de los departamentos de comunicación social de la Secretaría de Salud en este caso, y no te daba a conocer la liviandad, la dificultad en la que se vivía, se atravesaba, ¿no? Se maquillaba, pues. Otro asunto es el FLAC. El FLAC son todos aquellos mecanismos de poder que
inciden o que le dan certeza o pueden incluso debilitar a un medio de comunicación. Son grupos de influencia que pueden organizar respuestas sistemáticas ante cualquier desviación de la línea editorial. Estamos hablando prácticamente del mismo asunto, del poder. El FLAC es una especie de reacción para boicotear a medios de comunicación, y un medio de comunicación no puede sobrevivir si no es subsidiado, si no hay recursos, si no hay dinero, y el FLAC es este tipo de reacciones, ¿no? El tocar a algún personaje poderoso puede hacer que este personaje se mueva en sus círculos de poder y llegar hasta la cabeza editorial para bloquear, para limitar. Y cuando esto no sucede, lamentablemente, bueno, hemos tenido situaciones vergonzosas, ¿no? México es de los países con mayor número de periodistas asesinados en el mundo, y los medios verdaderamente democráticos, libres de esto, sobreviven porque no tenemos una población que compre, que adquiera, que consuma medios libres, ¿no? Y la última es algunos conceptos que se divulgan y que se va formando una ideología que identifica este concepto como nociva. Por ejemplo, el terrorismo internacional. Uno ve que el terrorismo y terrorismo para acá, ¿qué pretenden hacer cuando hablan de terrorismo? Por ejemplo, a todos los pueblos árabes, todo el conflicto que está en Medio Oriente, se habla del terrorismo. Lo que no se habla es de los grupos de poder que intentan quedarse con esos espacios, con recursos naturales, la sobreexplotación humana o el tráfico de armas que nace de enormes fábricas que están en países desarrollados y nos venden para persuadirnos de que es gravísimo, ¿no? Recientemente hay palabras, por ejemplo en México el palabra populismo intenta identificar un estilo de gobernanza que es débil, que no sirve para nada, que va a llevar a una catástrofe económica, financiera. Eh, esta frase, de alguna manera, es una especie de creación de vocablos que se van divulgando, diversificando en el mundo. En este caso, los autores de esta obra hablaban de estas palabras antiterrorismo como un recurso para identificar lo que sucedía en Estados Unidos, pero nosotros, a los mexicanos, también nos han creado palabras que de alguna manera a veces quedan un tanto en su indefinición. ¿Qué verdaderamente tratan de decir cuando, por ejemplo, hablan de populismo o de gobiernos populistas? Y realmente nunca queda claro. Lo que queda claro es sembrar en la población la idea de que eso no es bueno, pero no es bueno para los grupos de poder. Entonces, a grandes rasgos, es esta la temática. El, el, el programa eh, lo, lo tiene como los mecanismos de manipulación ideológica que están detrás de todas las revistas, los medios de comunicación. Nuestra revista, nuestra publicación, tiene también una autocensura. ¿Cuál es esta? El, el, la política de la institución. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos algún conflicto con un maestro. Sería erróneo hablar de este conflicto, ¿no? Y hablar mal sobre todo de un maestro. Eso es de alguna manera una autocensura. Y hay más. Entonces todos tenemos estos sesgos, pero lo correcto es o sería educar a las personas de modo para poder identificar, de modo que puedan identificar en qué momento somos producto de la manipulación. Bueno, pues muchas gracias. Espero sus artículos y espero sus artículos.